Bueno amigos, hoy les traigo un clip bastante interesante que se está volviendo viral en Twitter y es uno que sale Maduro hablando del conflicto este que hay ahorita entre Israel y Palestina. Maduro dice que Jesucristo era palestino y fue el primer antiimperialista que fue crucificado por el Imperio Español y las oligarquías. Bueno, la verdad es que ya yo lo vi, pero lo vamos a volver a ver y a comentarlo, pero está graciosísimo. La verdad es que Maduro sale con unas cosas, pero que son como para caerse de espalda. Vamos a verlo, lo vamos a analizar y lo vamos a comentar. Argentina es una nación histórica. Yo soy cristiano, cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo directo. No, disculpen que me ría, es que trato de ser serio, pero es que Maduro no te deja. ¿Cómo va a decir Maduro que él es cristiano de acción? Cristiano de Cristo, dice al final, para hacer la redundancia. Una persona que tiene a la gente muriéndose de hambre en un país completo, que vive como un megamillonario a costa del dolor de los demás. Eso es un cristiano de acción. Sé que todos somos imperfectos y como dice la Biblia, con la misma vara que mides serás medido y un tanto más. Pero es que esta gente es la hipocresía absoluta. Es la maldad pura. Y se hacen llamar cristianos. ¿Para qué? Para que las personas que oyen este discurso, que por cierto es una estupidez completa, se sientan identificadas con él y digan, qué bueno nuestro dictador Maduro porque es cristiano. Lo que dice debe ser cierto. De Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Palestina. Si bien es cierto, ahora lo vamos a ver en Wikipedia también porque estoy investigando. Yo más o menos sabía, pero no los detalles exactos, por eso lo investigué. Palestina fue un nombre que se le dio a la región tiempo después. Existió una antigua Palestina, pero esa se extinguió cientos de años antes de la venida de Jesucristo. Bueno, sinceramente esta parte la vamos a explicar ahora más adelante, ya con la información en la mano para que quede bien explicada. Pero para nada se llamaba Palestina en ese momento que nació Jesús. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca. De hecho, Jesucristo y en la misma Biblia dice que dale a César lo que es del César. Habla de que hay que respetar las autoridades de los gobiernos porque están puestas ahí por Dios. O sea, en ningún momento Jesús nos llamaba a que nos rebeláramos contra el gobierno o que desobedeciéramos sus leyes. Todo lo contrario, la Biblia no va por ese lado realmente. De hecho, Jesús sabía que si los cristianos se rebelaban contra cualquier forma de gobierno que hubiera en el mundo, de ahí no iban a poder sobrevivir. Entonces por eso es que posiblemente les dijo que respetaran a los gobiernos, que le dieran al César lo que es del César, refiriéndose a los impuestos y este tipo de cosas. Y de hecho la Biblia dice que los gobernantes están puestos ahí por Dios en sus posiciones. No estaba rebelándose contra nada. Jesucristo lo que estaba era trayéndonos la verdad, trayéndonos el nuevo mensaje que Dios traía para su pueblo. Las buenas nuevas, como decía él mismo. De la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Palestina. No se llamaba Palestina en esos tiempos, de todas maneras, pero bueno. que Jesús fue un niño palestino, un joven. Un niño judío. Jesús nació judío y fue judío toda su vida. De hecho, Jesús en ningún momento era que trataba de eliminar por completo a todos los judíos. Lo que les traía era un cambio. Jesús era parte de una profecía que estaba en la religión judía. Por eso Jesús la leyó. Leyó la profecía que hablaba sobre el Mesías, que era él en ese momento, en la sinagoga. Palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías. El Imperio Español. Roma era de Italia, si no me equivoco, pero bueno. Que dominaban religiosamente la zona. Cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino.
Yo sinceramente no puedo creer que un tirano, dictador, como es Maduro, con todo el daño que ha causado a través de los tiempos, sea una persona que cree en Dios realmente. Yo creo que no puedes creer en Dios y dormir por las noches haciendo todo lo que haces. O sea, tienes que ser una persona que no cree en nada. Es la única forma de que puedas dormir en la noche, en tu colchón de billetes. Y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Como un espíritu palestino. No, es que realmente dice cualquier estupidez, sinceramente. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes. Ven esta parte donde dice mis hermanos musulmanes, porque todos estos narcogobiernos, todos estos presidentes dictadores están apoyando a los terroristas realmente. ¿Por qué? Porque son países que van en contra de los países democráticos. Entonces ellos se apuntan con estos países. Cuando primero dice que es cristiano, para que no lo veamos como un enemigo de todo el mundo. Y después apoya a los terroristas. Es un descaro absoluto y un descaro brutal, sinceramente. Le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Para los que no entiendan más o menos esta parte es un poco complicada, pero realmente en un comienzo los judíos fueron expulsados de Israel, que era toda esta área donde ahora está Israel y Palestina. Los judíos fueron prácticamente echados a la fuerza de ahí y se esparcieron por el mundo. Después, lógicamente, gente de las zonas que eran ya musulmanes, empezaron a apoderarse poco a poco de esta zona. Con el tiempo, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, empezó a haber una migración masiva de judíos que querían regresar a la tierra prometida, que para ellos era Israel. O sea, era esta área ahorita que está dividida entre Israel y Palestina. Con el tiempo, esta migración fue tan masiva que llegó a haber más judíos que palestinos, pongámoslo así, que eran las personas de estos territorios musulmanes, para ponerles de algún nombre. Entonces, Naciones Unidas en algún momento, como siempre estaban en guerra y en conflictos, y más que por ejemplo, no es que estos judíos israelitas sean santos, no, pero es que son todavía más peores los otros, los musulmanes son súper terroristas la gran mayoría. Entonces, esta gente vivía en una batalla constante, entonces las Naciones Unidas dividió ahí el país por áreas, y le dio una parte a los palestinos y otra parte a los israelitas. Por ahí anda la cosa. Y han vivido aún así en conflictos, van y vienen. Por ahí va la cosa. Ahora vamos a ver la parte esta que yo les decía, que es la que explica. Vamos a ver si se ve aquí en pantalla. Bueno, se ve más o menos, ahí se lo voy leyendo. Dice, como ya se mencionó, la región recibió diversos nombres desde la antigüedad. Los egipcios la llamaban Canaán, los hebreos Israel. ¿Ve? Este era el nombre que tenía cuando Jesús nació, se llamaba Israel, no Palestina. Y los romanos la dividieron en tretarquias, entre las que estuvieron Galilea y Judea. Estos fueron ya los romanos. Para luego darle el nombre de Palestina en el siglo II después de Cristo. O sea, se llamó Palestina en el siglo II después de Cristo. O sea, 200 años después. Concretamente en el 1035 después de Cristo, cuando el emperador Adriano aunó la provincia de Judea con la de Galilea para crear una nueva provincia denominada Siria-Palestina. Para que más o menos se den una idea, lo que está diciendo aquí es que se empezó a llamar Palestina porque unos emperadores romanos la bautizaron así 150 años después de que Jesús había nacido aproximadamente. Por ejemplo, esta otra parte dice, el nombre Palestina fue una nueva denominación utilizada por los romanos para ahorrar el nombre de Israel. O sea, los romanos la llamaron así porque querían totalmente que dejara de llamarse Israel esa área, como parte de la presión de Damtiano Memori decretada por Roma tras la revuelta de Bar Kokhba, y por este motivo la tradición posterior habla de la expulsión de los judíos de Palestina. Ven, esto era como una forma de, porque echaron a los judíos y aparte de eso querían borrar el nombre de Israel para que no tuvieran a dónde volver. Aquí hay otra parte que está subrayada, esta explica que sí existió una Palestina antes de Cristo, pero que esta se extinguió más o menos, dice, había dejado de existir en el siglo VI antes de Cristo. O sea, en ningún momento, mientras Jesús nació, se llamó Palestina. O sea, que Jesús no podía ser un palestino renacido, como dice Maduro. Pero ustedes saben lo que es Maduro. Se inventa lo que le salga ahí del garete para engañar a los pobres venezolanos que en internet tienen.